bueno, sobre este tema del número 70. Em, Primero, haciendo una introducción de lo que es la gematria, ¿no? De qué va la gematria, porque vamos a ver el 70 en base a la gematria, en base al simbolismo de los números, ¿no? Entonces, primero, la gematria, decir que dentro de Miss Barbie, una de las cosas que hacemos, aparte de la página web que les mostré, es transmitir la enseñanza de la gematria desde el punto de vista más tradicional, es decir, desde los textos clásicos. Por eso tenemos las clases que ofrecemos de gematria, pero trataré de hacer un breve resumen para quien, si alguien no tiene, digamos, conocimiento general acerca de lo que es la gematria, no importa, sino trataré de hacer un breve resumen de lo que va. La idea es la siguiente. Eh, en todos los alfabetos tenemos la noción de que pues, permite, de cierta manera, poder transmitir nuestros pensamientos en la manifestación de la realidad, es decir, en el mundo, a través de la escritura, ¿no? Sabemos muy bien entonces que el lenguaje y las letras forman de alguna manera la cultura, no solamente occidental, sino oriental. En este sentido, ya en el mundo antiguo se ha desarrollado cierta relación entre las letras y los números, no siendo esto, digamos, exclusivamente del mundo hebreo, sino que parte también de la idea de ya de los griegos antiguos, es decir, de los primeros pitagóricos, ¿no? Que desarrollaron ciertos estudios y cierto entendimiento y le dieron cierta impronta a los números, ¿no? Y luego de esto, probablemente a través de la historia y del desarrollo del judaísmo del pueblo hebreo, no solamente dentro de Israel, sino ya digamos, en las diásporas, en los distintos lugares, sobre todo en Alejandría, que digamos, de alguna manera convivieron con el mundo greco-egipcio, con este mundo de los filósofos que, digamos, pensaban la naturaleza a través de los números. Es así que esta impronta de alguna manera ha permeado el alfabeto hebreo y se ha realizado un desarrollo de todo este sentido de que, de que las letras del alfabeto hebreo tienen una relación directa con los números y que si entonces una palabra tiene un valor numérico específico y este valor numérico es igual al valor numérico de otra palabra, ambas palabras tienen una relación, un vínculo, aunque este vínculo no sea un vínculo que lo podamos identificar a priori, sino que lo podemos tener a través de los números y desde cierto sentido desde la intuición de estos números, ¿no? Entonces no perdamos de vista esta relación entre letras, números y palabras. Entonces, a través de esta, digamos, de esta integración de los números y letras se desarrolló todo el tema de la gematria, no solamente dentro del mundo hebreo, sino dentro del mundo griego también existe una gematria. Hoy nos vamos a centrar en la gematria dentro del alfabeto hebreo, diciendo que el alfabeto hebreo pues, es un alfabeto consonántico, es decir, es un alfabeto como alfabeto semita, no incluye vocales, sino que las vocales se han introducido ya posterior, ¿no? Estamos hablando de un periodo ya del siglo VII, después de la era común, de la era cristiana, pero también podemos decir que anterior a este momento el alfabeto hebreo siempre se ha vocalizado según una tradición oral o algunas formas de conservar la vocalización. ¿Qué es la vocalización? Pues es la pronunciación de las palabras. Entonces, en este sentido, este alfabeto consonántico, las 22 consonantes del alfabeto hebreo toman un valor numérico y es a través de este valor numérico que nosotros vamos a acercarnos hoy al número 70. Es decir, vamos a buscar dentro de estas relaciones dónde aparece el número 70 y hacia dónde lo podemos extrapolar. El alfabeto hebreo consta después de 22 letras, y estas 22 letras, de cierto modo, hay textos como el Sefer Yetzirah que establecen una relación entre los tres elementos, fuego, agua, tierra, pero fuego, agua, aire, tierra no, fuego, agua, aire, los 7 planetas tradicionales de la astrología y los 12 signos zodiacales. Esto es una relación que aparece en el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, o un texto de la tradición de la Kabbalah hebrea, que es de los primeros textos que tienen que ver precisamente con Kabbalah.
Entonces, tomando esta idea, podemos también identificar que las letras no solamente tienen una relación con los números, sino también con los planetas y los signos zodiacales. Entonces, aquí hay una relación entre números, letras, palabras y también estructuras de la creación, como por ejemplo planetas, signos zodiacales, elementos. Y ya dentro de cada planeta también quizás podemos conocer cuál es el simbolismo de los planetas, como por ejemplo, ¿no?, el simbolismo de la luna con aquella movilidad, aquella fluidez digamos, que expresa, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, podemos establecer una relación, por ejemplo, entre luna, la letra Gimel, por ejemplo, y el número 3, ¿no? Entonces, el alfabeto hebreo nos permite de esta manera poder hacer una unión en nuestro entendimiento acerca de lo que del sentido, ¿no? Del sentido oculto detrás de los textos. Y esta idea del sentido oculto detrás de los textos es algo también que vamos a mencionar aquí. Pero entonces, las 22 letras del alfabeto hebreo nos va a permitir hoy, y es la que también utilizamos en la gematria, poder acercarnos a un poco el entendimiento de qué es el número 70, de cierto modo, no vamos a hablar completamente, digamos, vamos a poder desarrollar todo acerca del número 70, pero vamos a tratar de acercarnos también haciendo uso de algo que se llama el árbol de la vida. El árbol de la vida dentro de la Kabbalah digamos, es una especie, digámoslo así, de mapa, de lenguaje también, de cómo la divinidad estructura, manifiesta, emana la creación. Nos permite a nosotros como seres humanos poder situarnos dentro de este mapa y decir dónde estamos, hacia dónde vamos, qué tenemos, qué recibimos, y qué podemos dar, entre otras cosas. De manera más profunda también el árbol de la vida nos permite también llegar a un conocimiento de nosotros mismos y un conocimiento de la divinidad, de lo que nosotros podamos percibir de la divinidad, también poder profundizar acerca de qué nos dicen los textos sagrados que tienen que ver con el hebreo, ¿no? Entonces el árbol de la vida también durante esta explicación va a ser también utilizado. Pero entonces, ya dicho esto, para empezar con el 70, si hay alguna pregunta con lo que he dicho, pues me interrumpen y las comentamos, no hay problema. Entonces, acerca del número 70, vamos a partir de dos versículos, tanto del judaísmo como del cristianismo, para hablar acerca del 70 y su relación con el tiempo actual, que el tiempo actual estamos transitando unos días que tienen que ver con la expiación y el perdón. Entonces, el 70, por ejemplo, como aparece en el libro de Éxodo 1:5, dice, y todas las almas que salieron de los lomos de Jacob fueron 70 almas y José estaba ya en Egipto. Em, una de las cosas que menciono aquí es que, por ejemplo, los patriarcas como Jacob son considerados también estructuras o formas o emanaciones presentes dentro del árbol de la vida, siendo que Jacob se le asigna una presencia dentro de una de las sefirot. Las sefirot son las emanaciones divinas, que son estos círculos que aparecen dentro de este dibujo del árbol de la vida, ¿no? Entonces, a Jacob se le corresponde la sefirá de Tiferet. Entonces, por ejemplo, fueron 70 almas, y aquí aparece el 70. Luego aparece el nombre de Yosef, que se le vincula con otra sefirá dentro del árbol de la vida, que es Yesod. Y aparece la idea de Egipto, dándonos a entender este simbolismo de la salida de la esclavitud, ¿no?, de la libertad. Pero aparece el número 70, 70 almas. ¿Qué sería el 70? ¿Son 70 almas así literalmente? ¿Son 70 individuos, 70 personas? ¿O es algo que nos está diciendo otra cosa, nos está sugiriendo algo más? Por otro lado, también mencionar que, por ejemplo, ya en lo que son los cristianos, ellos se mencionan acerca de entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que no peque contra mí? Hasta siete, hasta siete. Y respondió Jesús y dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete, ¿no? Aquí aparece esto del 70 veces siete. Entonces aparece nuevamente el 70 dentro del cristianismo, al igual que aparece dentro de lo que es el Tanaj hebreo, que es lo que en el cristianismo se le llama el Antiguo Testamento.
Sin embargo, pues hay otros puntos más en donde encontramos el 70, pero no acabaríamos si vamos indicando cada uno de los versículos, pero tomemos estas dos ideas centrales, 70 almas y 70 veces 7, ¿no? El 70 allí, ¿qué función tiene en base al el momento actual de estos días que tienen que ver con expiar, con perdonar? Entonces, en primer lugar, 70, el número 70, si nosotros hacemos una gematria de de qué palabra encontramos con el número 70, lo primero que encontramos, según la Kabbalah, es la palabra Sod, que tiene una traducción, entre otras cosas, secreto y consejo. Como por ejemplo aparece en el libro de Proverbios: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el espíritu fiel encubre la cosa. Entonces, esta idea de que el hombre prudente calla, ¿no? Em, el que anda en chismes descubre el secreto, es decir, digamos, de alguna manera está haciendo está formulando pues la noción de que de lo que es la idea de la profanación, ¿no? De lo que es, digamos, mostrar o sacar o mostrar a la luz, sacar al mundo profano aquello que está oculto. ¿Qué es esa cosa oculta, no? De qué nos puede estar hablando allí, sino de qué se trata ese secreto? ¿Cómo sabemos que el 70 tiene que ver con Sod? Pues, por ejemplo, acá en la tabla de la gematria tenemos que Sod se escribe la letra Samech, que tiene un valor numérico de 60. Luego le sumamos la letra Baf, que tiene valor numérico de 6. Y luego la letra Dalet, que tiene valor numérico de 4. Esto suma 70. Entonces, por eso decimos que secreto, Sod, tiene un vínculo con el 70. Entre otras cosas, igual dentro de la Kabbalah ¿qué se dice del Sod? Primero se dice que hay 4 niveles de entendimiento de la lectura de la Biblia hebrea, de la lectura de todo texto sagrado también podría decir, y digamos, es una especie de notaricón. ¿Qué es un notaricón? Es un método para seleccionar una palabra usando las iniciales o las letras finales para formar otras palabras. ¿Qué significa esto? eh, que estos 4 niveles de entendimiento que se habla en la Kabbalah forman la palabra Pardes, que significa jardín. ¿Por qué? Porque primero habla de un primer nivel, Peshat, que tiene que ver con la idea de lo simple, y dice que es el primer nivel de entendimiento del Tanaj, porque habla de que es el sentido literal, pero también lo que en la hermenéutica llamamos exégesis, es decir, entender las escrituras en su sentido natural, usando los significados acostumbrados de las palabras que se emplean en acuerdo con la regla exegética, etcétera. Entonces, esto significa leer de manera literal, como lo hemos hecho cualquiera, en cualquier momento hemos leído algún texto o algún pasaje de la Biblia en un sentido literal y nos hemos preguntado, pues, ¿cómo ha sucedido eso? ¿Será que sucedió? O fíjate lo que le hizo a fulano a Mengano, ¿no? Ese tipo de formulaciones literal es parte del aprendizaje. Ninguno de estos 4 puntos debe ser considerado como algo malo o algo que va en contra de, sino que es parte de una escalera de conocimiento. Luego el siguiente nivel remes, mencionar, perdón, que el Peshat empieza con la letra P, es decir, la P en español y la letra P hebreo. Luego tenemos remes, que tiene que ver con la insinuación. El remes empieza con la letra resh, que es la letra R de español, y tiene que ver con insinuar, ¿no? Insinuar los detalles en el texto a menudo se consideran como que implican una verdad más profunda que la que se transmite en su nivel más literal, más peshat. Aquí es donde se esconden los códigos, aquí es donde probablemente aparece la gematria a ayudarnos un poco a insinuarnos qué nos dice la palabra, qué nos dice el texto, qué significado podemos encontrar, si es que en realidad ese sacrificio era un animal que le partía la cabeza, o eso nos está hablando de algo más, ¿no? O hay algo más allí y que los números nos pueden contar, entendiendo que de alguna manera los números es una forma de lenguaje divino desde el punto de vista del árbol de la vida. Las 10 sefirot del árbol de la vida son números, ¿no? Son los números del 1 al 10.
Entonces los números como una especie de lenguaje que nosotros podemos acceder a ellos a través de las letras. Entonces aquí encontramos estos códigos de la gematria, es aquí donde nos vamos a situar hoy para poder hablar del 70. Creo que luego aparece todo el tercer nivel que tiene que ver con el Drash, donde aparece la letra Dalek, la letra D en español, que tiene que ver con el buscar otra relación, que probablemente tiene que ver ya con la tradición en sí misma, que han dicho a los sabios antiguos acerca de esto, por ejemplo, el método alegórico del texto, que la alegoría es una técnica también desarrollada dentro del judaísmo, pero fuera del templo, del judaísmo de Filón de Alejandría, en Alejandría, ¿no? Allá en el siglo I antes de la era común, y que tiene que ver con una forma de relacionar digamos, la Biblia hebrea con la filosofía griega, parte de ese contexto en donde los griegos y el mundo hebreo convivían de manera natural. Entre otras formas, también el Drash también pueden ser otro tipo de fórmulas, otro tipo de entendimiento, de aproximación a esa búsqueda ya dentro del judaísmo más próximo al templo. Entonces, digamos, es otra forma de buscar en donde requiere probablemente ya de una lectura y relectura y reinterpretación de otros textos de apoyo, ¿no? En lo que es el estudio en este caso, de la Biblia hebrea o de otro texto, ¿no? Ya sea Sefer Yetzirah, etc. Luego aparece el cuarto nivel Sod, que es el nivel secreto, Sod, que significa secreto, que pues se escribe con la letra Sameh, que es una S, tiene que ver con el secreto y es, digamos, tiene que ver con el entendimiento secreto, oculto del texto, al cual pues es algo que solamente diría que es un don de Dios, es algo que probablemente la divinidad te concede, no lo podría decir de otra manera, por lo tanto es secreto. Cada uno que lo descubra como lo necesite, ¿no? Por ese lado, entonces, a través de estas cuatro formas, se articula la palabra Pardes, que significa jardín, una alusión a el jardín de donde Adán y Eva han salido, de donde nosotros hemos también emanado, a dónde vamos, ¿no? Un estado primigenio, ¿no? Algo que probablemente anhelamos, un deseo, un lugar donde anhelamos estar, es como una sensación de retorno, ¿no? Ese jardín, ¿no? Entonces, de esa manera, estos cuatro niveles indican una especie de entendimiento, de camino en donde el entendimiento, la biná en el árbol de la vida, de alguna manera se va puliendo, se va construyendo, se va alimentando, ¿no? El entendimiento no solamente tiene que ver con la función cerebral, del cerebro, de la razón, sino que el entendimiento es algo más profundo que incluye ya la mente en un aspecto mucho más integral incluso a las emociones y al cuerpo. Por ese lado, entonces, encontramos el 70 como Sod, pero también el 70 encontramos 70 en sí mismo, que es Shivin, tiene gematría 422. Hacemos la gematría de la misma manera, la letra Shin, que tiene valor 300, más las letras, acá estas son las letras, la letra Shin tiene valor 300, la letra B 2, la Ain 70, la Yud 10 y la Men 40. Aquí llegamos al número 422, entonces decimos, este valor numérico, ¿qué otra palabra la tiene? ¿Hay otra palabra a la cual nosotros podemos entender este 70 y podamos que nuestro entendimiento las relacione? Aparece entonces la palabra kataf, una palabra que es parte de la Biblia hebrea que aparece en el Éxodo 17:14 y que tiene que ver con la idea de la escritura, ¿no? Por ejemplo, Éxodo 17:14 dice, y el Eterno dijo a Moisés, escribe esto para memoria en el libro y enséñalo a oídos de Josué, porque yo borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces, aquí pensamos, bueno, Dios le dice, hago un paréntesis, cuando me refiero al Eterno, me refiero a cuando aparece en la Biblia hebrea el nombre de cuatro letras, que en la Biblia cristiana digamos, aparece una traducción de Jehová, Yahvé, dependiendo de la versión. En este caso, yo los pongo como el Eterno y tiene que ver con el nombre de cuatro letras, la Yud, la G, la Vav y luego la última G.
Entonces, el Eterno dijo a Moisés, escribe esto. Entonces, claro, el Dios, el Eterno, le dice a Moisés, pero ¿cómo Dios puede decir algo? ¿Cuál es la palabra de Dios? Entonces tiene que haber un movimiento de la palabra. La palabra de Dios es algo que tiene que ver con un sentido espiritual. No es un individuo que llega y te dice una palabra y te dice escribe esto, sino que es una palabra espiritual. Y entonces la escritura también es un movimiento espiritual, es un viento, es un aire, es un ruaj, es un aliento que sale, es la vocalización del alfabeto, es la fuerza de la construcción. Se dice que la palabra de Dios digamos, es la que sustenta el mundo, ¿no? Su palabra es la que nos sustenta. Entonces esta palabra llega a Moisés, que lo escucha y luego lo escucha. Hay otra función de escuchar esa palabra y luego de escribirla. ¿Dónde la escribe? ¿Cómo la escribe? ¿En qué idioma la escribe? ¿No? Entonces, claro, aquí el 70 está hablando de esa escritura, que no es una escritura como tal, que podamos tomarla y escribir con un lápiz y un papel, sino que probablemente está hablando de una escritura, digámoslo así, en nuestra alma, algo que nuestra alma se va apegando, ya sea a través de la experiencia, a través del contacto, a través de la visión, a través de la intuición, de algo que nosotros podamos escribir en nuestra propia vida, en ese sentido, ¿no? Digamos, viéndolo desde nuestra perspectiva como individuo. Entonces, entre otras cosas más, el 70 habla de esa escritura. Entonces, cuando pasamos también a otra palabra que ya va más allá de la escritura y que también tiene el valor numérico de 70, es Yayin, que significa vino. ¿Por qué Yayin es 70? Porque tiene una yud, yud y luego una num. Esta es una letra num, lo cual es 10 más 10 más 50, eso suma 70, ¿no? Entonces, el 70 también tiene una relación con el vino. Entonces acá el entendimiento nos lleva a la idea de que el vino particularmente está presente en distintas tradiciones, ¿no? Particularmente en la tradición occidental es una bebida que tiene que ver con varias cosas, pero fundamentalmente está presente a nivel litúrgico. Es decir, es una bebida, ¿qué significa de liturgia? Es decir, que forma parte de una operación de obra hacia la divinidad, ya sea a través de un cohen, de un sacerdote propiamente de un grupo de personas, pero que utilizan esa copa donde depositan ese líquido como un símbolo de algo, ¿no? Ya siquiera sin mencionar lo que era pues la figura en el mundo pagano de Baco, ¿no? Como esta pintura de Caravaggio, que es una pintura de Baco. Pero cuando lo llevamos más a un proceso, o sea, al sentido simbólico, ¿no? De lo que es el vino, el vino es un proceso. El vino es un proceso que tiene que ver con un proceso no solamente de ya el vino como tal para servirlo en la copa, sino que hay una planta que crece, que viene de una tierra, esa planta tiene un fruto, ese fruto es tomado de cierta manera y de alguna manera es pisado. De alguna manera, cuando se pisa, se depende también de ese contacto con el cuerpo. Y luego hay un proceso en donde se guarda, se resguarda, se encierra, se lleva a la oscuridad. Allí, durante ese proceso, se desprende, o esa materia se va separando, ese cuerpo se va separando, de alguna manera, va volviendo a su esencia, a ese estado pardés, a ese estado de jardín, porque las sustancias más básicas van apareciendo, ahí es donde aparece el alcohol, que es un símbolo antiguo también vinculado con el mercurio, en el sentido de lo volátil. Pero en el sentido ya, para un poco con el 70, el símbolo del vino, en este caso, tiene que ver también con la sangre, el sacrificio, la vida eterna, y también de una bebida que conecta al hombre con los mundos superiores, ¿no? Es decir, un símbolo de la sangre, quizás por su color, porque se considera también la sangre de la naturaleza, un sacrificio por todo lo que sucede con el vino para poder extraerlo. Es como matar la fruta, ¿no? Llevarla a un ataúd, ponerla en encierro para que aparezca esa sustancia que genera esa idea de la vida eterna, porque es un método de transformación de la materia y genera esta bebida que te conecta a los mundos superiores, probablemente pues formando parte de esa idea de lo que es el estado de la embriaguez,
pero ya en otro grado no es una embriaguez que tiene que ver con algo en el sentido eh, de una pérdida de la conciencia, sino que ya habla de estar en una embriaguez con el espíritu, ¿no? De espíritu. Ya es otro tipo de embriaguez, ¿no? La embriaguez que todos conocemos, pero es un estado de estar en ese mundo superior, pero ya estando con los pies en la tierra, pero allí, presente en ese mundo superior, entre lo más digamos, profundo del vino es precisamente este proceso de transformación del vino, ¿no? Un proceso de transformación como esta imagen, que es una imagen tomada del libro mudo de un texto sí, de un texto de alquimia, pero que fundamentalmente habla de la idea de cómo la materia a través de nuestra influencia, de nuestra oración y de nuestro estudio también puede ser de alguna manera, digamos, puede ser transformada, podemos ser transformadores de esa materia, así como transformamos ese vino o esa fruta, esa vid, en esta bebida. Por el otro lado, también, además de vino, el 70 pues nos habla, pues como hemos dicho, de unos procesos porque en 70 se hace una reducción al 7 a través de lo que se conoce como la gematria eh, Catán, o sea, la gematria pequeña de la reducción de valores, que es otro método de gematria. Hay distintos métodos de gematria en la página web que están allí disponibles. Lo que dice es que se eliminan los ceros a la derecha, es decir, el 70 se convierte en 7. Entonces acá vamos a hablar del 7 porque el 70 es una especie de 7 en, de manera individual y el 7 es un símbolo de un proceso, un continuo proceso, ¿no? Aquí estamos hablando o estamos mostrando una imagen relacionada con un proceso de la naturaleza, un proceso planetario, en donde este proceso planetario podemos entenderlo, ¿no? Como los días de la semana o como 7 etapas para conseguir algo, siete etapas para conseguir algo, 7 etapas que están dentro de un círculo que habla de una totalidad que se sostiene ya en el marco de un mundo que lo rodea, en donde hay una serie de habitantes, serie de emanaciones de divinidad. Pero precisamente el 7 pues, nos habla de 7 etapas, de 7 partes de un todo, siete partes de un todo que los encontramos entonces en el mundo de la Torá, sobre todo en el relato de la creación, a través pues, de la idea de cómo eh, este número 7 está incluido como los 7 días de la creación, pero no lo veamos de manera literal, no pensemos 7 días de creación, o sea, Dios trabajó lunes y terminó domingo y dijo, bueno, chao, me voy a dormir y ya listo, no sigo ya me descanso el domingo o el sábado, según en la tradición judía es el sábado, ¿no? Y cada semana tiene esa función, pero ya el 7 como 7 días de la creación dentro de la gematria, es visto de otra forma. Son 7 principios, como hemos dicho en esta imagen. Son 7 principios, 7 etapas. No podemos colocar las etapas dentro de la connotación de tiempo. No podemos decir esta etapa tarda 1 hora, esta 2 horas. Son etapas, probablemente va a depender de donde se ejecuta la etapa, pero son 7 etapas. Entonces, estas 7 etapas, 7 días de la creación, eh, cuando, eh, cuando leemos el relato del libro de Génesis, pues empezamos no, a figurarnos una idea de creación que parte desde los cielos y la tierra, ¿no? Desde esos cielos y la tierra que ya están allí presentes, ¿no? Es una formación, porque forma algo, no de la nada, no es que sale del infinito, sino que sale de algo, de una materia prima, de algo que ya existe. Es una formación que, así como los números, va articulando una estructura. Cuando me refiero a estructura, me refiero a un patrón de la creación. Podemos hablar, los fractales son una estructura,
los números son estructura, nuestro pensamiento es una forma de estructura porque es una manifestación, ¿no? De la estructura, en este sentido, es un símbolo de lo saturnino, de la Binah, del entendimiento, pero de lo que se le llama el juicio, o la columna del Din en el árbol, que es la columna de la manifestación. Entonces, cuando hablamos de 7 días de la creación en Gematria, ¿qué hacemos? Vamos a ver una cosa. Los 7 días de la creación dentro de lo que es la idea del árbol de la vida, voy a regresar al árbol de la vida, pues el árbol de la vida, una de las cosas que se dicen es que tenemos 10 sefirot. De estas 10 sefirot tenemos 3 sefirot superiores, Keter, Jokma y Binah. Luego tenemos 7 sefirot inferiores, no en sentido de peyorativo, sino en el descenso de ese fluido que sustenta toda la creación. Y ese fluido pasa al 1, 2 y 3 y luego pasa a las 7 sefirot inferiores, que tienen otros nombres, pero llamémosle 7 sefirot inferiores, que parte desde Gesed, que representa la bondad, y al número 4, es el número 4. Luego viene Geburah 5, Tiferet 6, Netzach 7, Hod 8, Yexod 9, Malhut 10. Acá hay 7, un circuito de 7. Entonces aquí encontramos el 7, como 7 días de la creación, porque el reino Malhut representa esa creación, esa manifestación de la divinidad. Entonces, en base a esto, podemos sumar, decíamos, Gesed 4, Geburah 5, Tiferet 6, Netzach 7, Hod 8, Yesod 9, Malhut 10, esto suma 49, y con esto ya obtenemos otro número que es un 7 por 7, es decir, 7 por 7, 49 también está allí. Acá entonces podemos entender que esto de, por ejemplo, el 7 o el séptimo, el Shevi, que tiene gematria 392, aparece, por ejemplo, ya en el día 7, cuando dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Entonces, esta obra, ¿no? Este descenso de esta creación, también está relacionado con este 49, que es algo que se le llama estas 49 puertas del entendimiento de la Binah, y este número 49 es un número vinculado a, entre otras cosas, por ejemplo, a ese 7 por 7, es decir, 7 días dentro de 7, 7 por 7. Es decir, el 7 como un círculo, un circuito, perdón, un proceso, una etapa dentro de otro proceso. También se le recibe como en la cuenta del Homer, 49 días que pasan, ¿no? Entre la recepción de cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas. Es decir, el 49 marca un circuito que conduce al 50. Por eso se llama 49 puertas del entendimiento aquí, para que también lo puedan buscar, y sobre todo leer y releer el relato de la creación para entender esos 7 procesos, o esos 7 días. Pero entonces estos 49 días de la creación, de estos 49 puertas, hacen referencia a un movimiento que los podemos identificar en el árbol de la vida, un movimiento también de ascenso hacia el entendimiento, hacia la Binah, es decir, hacia la parte más elevada de nuestra mente. Nuestra mente no como algo cerebral solamente, en el sentido de lo mecánico, sino nuestra mente como donde se encuentra también la intuición, ¿no? La intuición, donde se encuentra también el arte, donde se encuentra también el altruismo, es decir, es la mente elevada y que conectas con las cosas sublimes de la sabiduría de Dios, con la Jokmah. Entonces, esa mente o ese estado de elevación del alma, pues recorre este camino de 49 que está descrito en el 7, que es una forma la cual representa, o es una forma del 70, hablando entonces del 70 y 70 por 7, ¿sí? 70 veces 7, es decir, 70 y el 7. Pero cuando vamos también a multiplicar ya directamente el 70 por el 7, nos da 490.
Y 490, es decir, 70 por 7, hacemos una multiplicación ya directamente, es una gematria que nos vincula a la misma idea de llegar a esa puerta, de llegar a ese estado de Binah, de buscar ese ascenso, de buscar esa transformación. Estamos hablando de expiar, del perdón, por lo tanto estamos hablando de purificar, estamos hablando de un movimiento descendente y ascendente para poder purificar, vamos a decir, nuestra mente de las culpas que traemos, ¿no? Entonces este es 490, tiene un vínculo con Belén, con Betlehem, que significa casa de pan. ¿Por qué? Porque se escribe Bet, Yud, Taf, Lamek, He, Mem. Esto en Gematria es 490. Entonces, Betlehem, casa de pan, que se ha traducido como Belén, pero es Betlehem, se dice que allí fue donde murió Rachel, que aparece en Génesis 35:19. ¿Quién es Rachel? La matriarca en el judaísmo, ¿no? Se dice que así murió Rachel y fue sepultada en el camino de Efratá, las cuales Belén. ¿Qué es Rachel? Entre otras cosas, ¿no? Pero a decirlo de una manera más simple, no andar allí tanto, es una matriarca y representa un clamor por un retorno del pueblo al mundo espiritual, a Dios, el retorno a Dios, su llanto, un llanto por el clamor del retorno a lo espiritual, el mundo espiritual. Una especie de retorno al útero materno, no nuestra madre biológica, sino a ese biná, a ese entendimiento raíz, a ese jardín que mencionamos, a ese estado puro que nos puede librar de la culpa, que nos puede expiar, que nos puede perdonar, al estado primigenio que mencionábamos, ¿no? Como una especie de decir que si no hay lamento, si no hay llanto, si no hay sufrimiento, no hay ese clamor. Y ese clamor es hacia alguien, que es la divinidad, ¿no? Que es hacia un movimiento para que descienda esa misericordia divina. Porque partimos primero también diciendo acerca del árbol, pero en el árbol de la vida, en este diagrama, tenemos tres columnas, que esto es algo que aparece identificado ya de manera de decir que la columna de la derecha, la columna de la izquierda, perdón, de la derecha y del medio, identificado con la izquierda, identificado con el din, con el juicio no solamente en rigor como Geburah, sino el juicio de estructurar la creación, de manifestar, ¿no? Del biná, del entender. Luego, la columna de la derecha es la columna de la bondad, la columna precisamente, ¿no? Del perdón, la columna de la Jokmah, del Gesed, la columna de aquella que nos vincula hacia precisamente la capacidad de poder entregar ese perdón. Pero también está la parte del medio, esta parte del medio en el árbol, que nos habla de la misericordia divina, en donde no hay una consideración de perdón, porque es todo misericordia, es decir, no importa, es misericordia, te doy sin importar lo que has hecho, pues tengo misericordia. Por el otro lado, pues el Gesed hace una especie de juicio, ¿no? Para determinar si la bondad se puede entregar, digámoslo de esa manera. Pero por el otro lado, cuando vemos que esta casa de pan digamos, tiene que ver con ese lugar en donde particularmente estamos relacionando a Rachel, a esa idea del clamor por ese retorno, a ese estado primigenio, a ese estado de perdón, a ese estado de sentirnos, pues el estado de perdón, de sentirnos en ese perdón, es un estado de paz, ¿no? Es un estado de tranquilidad. Podríamos decir, pues hay personas que no buscan el perdón, que no buscan perdonarse a sí mismos ni perdonar a los otros y viven normales, incluso tienen dinero, tienen, ¿no? Muchos, pero probablemente la conciencia los persigue y allí aparecen otras cosas más que por ahí no los vemos, ¿no? No vemos cómo vive esa persona y qué cosas por qué cosas son perseguidas ya no solamente afuera, que probablemente tienen que vivir con 20 guardaespaldas y 15 francotiradores para que no les suceda nada, pero si no ya por dentro, ¿no? Esa cosa que te carcome por sentir esa culpa. Y si no sientes la culpa porque pues ya tienes algún tipo de patología o algo que
no sientes culpa, no sientes ningún tipo de reacción por hacer el mal, pues en algún momento, pues eso, eh, eh, o más en lo profundo, eso tiene un significado también, ¿no? Entonces, pero por el otro lado está aquellos que de alguna manera u otra sí aspiran a ese estado de tranquilidad, de paz, que tiene que ver con el perdón, no con la, digamos, no ser un bonachón así como en el sentido de pasivo, ¿no? De dejarse arrastrar, no tiene que ver con eso. Es un estado interno, primeramente, en principio, ¿no? Un estado interior que habla de ese clamor. Entonces ese clamor lo podemos también sentir a veces cuando oramos o pedimos o nos conectamos con la divinidad para expresar nuestro estado de miseria, ¿no? Nuestro estado de, de debacle que sentimos y pedir un poco de bondad, de misericordia, ¿no? Que es algo propio de la naturaleza del ser humano, ¿no? Por el otro lado, pan, la idea del pan es un símbolo, decíamos casa de pan, el pan es un símbolo de un alimento divino, pero tal cual como el vino, pero más bien proveniente de la tierra, de la naturaleza, ¿no? Que te conecta con los poderes de la naturaleza y Bet es casa, que tiene que ver con la letra Bet directamente, que es la letra con valor numérico número 2 y que da la idea de la casa, no solamente del pan, sino ya la casa de Dios. Porque se dice en el alfabeto hebreo, por ejemplo, vamos a volver acá, que pues la letra Aleph tiene el valor numérico de 1, esta letra Aleph representa la unidad de Dios, digamos, la unidad en lo múltiple, tiene su morada en la Bet, que casa la morada, y luego esa morada de Dios, que es una habitación de la divinidad, se expresa, sale a la búsqueda de expandirse a través de la letra Gimel y es recibida a través de la puerta de la letra Dale. Hay una narración que habla de todo un proceso de cómo desciende la divinidad a través o cómo se mueve lo divino en el alfabeto, ¿no? A través ya no solamente de su número, sino de su forma y de en este caso, Bet, que tiene que ver con casa, como Beglechen, pero en el pan entonces habla pues de un proceso, de otro proceso, seguimos hablando de procesos, en donde el pan está listo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir cómo un pan está listo? Entonces, es otro proceso que encontramos allí igual dentro de esta relación del 7. Entonces, el 7 nos sigue hablando de etapas, ¿no? Nos vamos un poco hacia el judaísmo de Alejandrino, ¿no? De Filón de Alejandría, y esto es algo que aparece ya en otras cuestiones también relacionadas al mundo moderno con la etapa de el desarrollo de los niños, por ejemplo, a través de los sectenios, ¿no? Pero este es un texto de Filón de Alejandría llamado Sobre la creación del mundo según Moisés. Entonces se dice, el niño impúber, a un tierno infante, eh, las hileras de dientes produce y echa fuera primeramente durante 7 años. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando acerca de a ver, estoy escuchando como un ruido, no sé si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar, por favor. Eh, a ver si puedo poner yo. Bueno. Dice, el niño impúber aún y tierno infante, las hileras de dientes produce y echa fuera primeramente durante 7 años. Es decir, durante los primeros 7 años, el niño pues genera una dentadura y luego se le caen los dientes. Y dice, cuando Dios ha completado los otros 7 años, aparecen las señales de la juventud que sobreviene. El tercer sectenio, la barba, a la par del desarrollo de sus miembros, le brota como flor de su cambiante piel. En el cuarto, cada uno alcanza el tope de su vigor, el que los hombres tienen por signo de calidad personal, que en el quinto sobreviene el momento oportuno para que el hombre se acuerde del matrimonio y se preocupe en adelante de engendrar hijos. Habla del quinto, se refiere a 5 por 7, 35. En el sexto, la inteligencia del hombre se ejercita en todo saber y no desea ya, como antes, realizar acciones descabelladas. Bueno, eso hay que ver, es relativo, diría, diría por allí. En el séptimo y octavo,
14 años entre los dos septenios, llega a la suma excelencia en inteligencia y habla. En el noveno conserva ciertamente su fuerza, pero mengua la capacidad de su saber y su lengua para las realizaciones de alta calidad, y quien llegare a completar el décimo exactamente no llegará a la inevitable muerte en edad oportuna, es decir, 70 años. Es decir, siete también de alguna manera está hablando de procesos ya de nosotros como seres humanos, ¿no? Como humanos, es decir, en cualquier momento de la historia, en cualquier región que te encuentres, en cualquier religión o tradición religiosa o experiencia espiritual que tengas, como quiera que seas, hay un proceso de siete, ¿no? Como que no escapas de eso, aunque lo veas o no, pues puedes decir, no, yo no sé, no tengo proceso de siete, pero pues al menos en los dientes te das cuenta, y hay ciertos patrones donde te das cuenta, al menos, por ejemplo, en lo que es a nivel de astrología, se habla de Saturno como un reloj que tiene que ver con este tipo de maduración, o el regreso de Saturno ya a los 28, ¿no? Estamos hablando del 4 por 7, 28, cuarto ciclo del 7, y es evidente que al tercer ciclo del 7 a los 21 años ya hay una madurez. De hecho, eso es lo que se establece legalmente, ¿no? 21 años. Entonces, el 7 nos acompaña en los ciclos, ya parte de nuestro desarrollo como individuos. Es decir, que el 7 es una marca de la divinidad, es una especie de patrón, es como una especie de programa informático que la divinidad ha puesto sobre nosotros para que nos desarrollemos. Y dice este texto que al llegar a los 70 años, pues finalmente muere. Esto es algo que ya aparece también en el Tanaj, esta idea de que el hombre vive hasta los 70 años de manera como general, ¿no? Pero por el otro lado, cuando hablamos del 70 y del 7, hemos dicho que las letras hebreas tienen valor numérico. ¿Cuál es la letra hebrea que tiene valor numérico? Es 7. La letra Zain. La letra Zain es esta letra que vemos aquí, que tiene una forma como de espada, una forma de daga, una forma de un arma, ¿no? De hecho, de ahí viene su nombre. Las letras hebreas tienen un origen arameo para que se entienda muy bien el desarrollo de la grafía, de las formas. Es un origen arameo, y pongamos en contexto el mundo antiguo. El arameo tiene que ver con el mundo del Tigris y Éufrates, y también, también un idioma, un lenguaje utilizado en el mundo antiguo como para comunicarse de manera digamos, como el inglés hoy día, ¿no? Como para comunicarse con otros pueblos, etcétera. Entonces es normal esto, y esto no le quita tampoco la influencia o la impronta de lo que transmite. Pero ya entendiéndolo así, nos damos cuenta de que el origen de la forma de las letras ya es hablar también de parte de cómo han transmutado estas letras, que nos transmiten estas ideas en sus formas, ¿no? Entonces ya la forma de la letra Zain, pues nos habla pues como de un arma, ¿no? Si lo vemos así como de una daga, de una espada. La letra Zain, entre otras cosas, tiene que ver con lo espiritual oculto en la materia. Esto es lo que se dice en la Kabbalah respecto a la letra Zain, lo espiritual oculto en la materia y la capacidad de separar, obviamente porque representa esa espada para separar, para cortar. Y si nos vamos al 7, a la idea del 7, pues encontramos precisamente lo espiritual oculto en la materia, es decir, el uno dentro del 6, porque si notamos en los 7 días de la creación hay 6 días de trabajo, por decirlo así, y al sexto día fue creado el hombre, pero el séptimo día es un día sagrado, un día de descanso. Se dice que es un día donde la creación se trasladó a otra parte imperceptible, más inteligible. Entonces, son 6 días de manifestación, de creación. Al sexto día llega el hombre. El 6, este símbolo tiene que ver no solamente con la idea de unir dos cosas, es decir, unir dos triángulos, unir una cosa de arriba con la de abajo, cielo y tierra, sino también con la idea del 6 y del 7 en el medio como algo que une, ¿no? Como eso que une, o eso más bien que es unido, o eso que habita esta unión de este 6, porque el 6 ya tiene otro significado, también vamos a ver luego,
Pero esta letra Zain, el 7, habla de lo espiritual oculto en la materia. Es ese, como le digo, ese software o esa chispa divina, eso espíritu dentro de nosotros, materia, materia no solamente en el sentido de material, que lo podemos tomar y agarrar, sino materia, es ese malhut, ese reino, ese recipiente en donde se deposita eso, es esa esencia divina, esa chispa digamos, de luz, o lo que en los antiguos alquimistas llaman esa única materia o esa única cosa de la cual está todo, de la cual está todo, digamos, sustentado, lo que fundamenta todas las cosas. Todo lo demás es una transformación de esa única cosa, que es ese espíritu, esa única cosa, dentro de este 6 que es la creación. Es decir, que el 7, llegar al 7 significa llegar a ese punto, que ese punto espíritu que está dentro de este 6, y el 6 viene a representar entonces a la letra BAF. ¿Por qué? Porque la letra BAF tiene el valor numérico de 6, ¿no? Entonces la letra BAF, que es esta letra, tiene una idea de clavo, eso sí tiene que ver con la idea de la grafía de clavo, gancho. La BAF se dice que une como un clavo y gancho, forma parte o está dentro del nombre del Eterno de 4 letras, el nombre más importante en cuanto a los nombres de Dios. El nombre de 4 letras está allí, representa 6 sefirot inferiores, y también representa nuestro plano de hábitat, ¿no? Es decir, el este, oeste, norte, sur, arriba y abajo, y está aquí el 7 en el medio, pero en realidad el 7 está unido, o más bien el 6 está uniendo al 7. Podemos entender entonces que este gancho es donde es como está clavando al 7 para que se mantenga allí, para que no se vaya, porque es espíritu, es espir. Espir significa que se va y se va, ¿no? Como cuando tiras un aceite esencial en un lugar y se te va, se te fuma, o el alcohol, o lo que es volátil, la sustancia que se transforma en gases, por ejemplo, ¿no? Que se van, que ascienden, ¿no? Entonces, ese 7, de cierta manera, es ese punto que decíamos acá, central, lo espiritual oculto en la materia, es decir, la materia no como, ya no solamente como tierra, sino como ese espacio-tiempo de estos adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo, ¿no? Esos son los 4 puntos cardinales, ¿no? El norte, sur, este y oeste, los 4 puntos cardinales que no solamente nos sirven a nosotros como guía, sino que le sirven a la propia naturaleza en la Tierra para también manifestarnos los distintos procesos en donde se encuentra la naturaleza, como por ejemplo las estaciones del año, ¿no? En las cuales también somos parte de esta naturaleza, estamos en la Tierra, entonces estamos dentro de de estas cuatro estaciones, que forma parte de este 6, que tiene que ver con la letra Baf como una especie de gancho, clavo, que une este espíritu a este mundo de 6 dimensiones, ¿no? De 6 partes. Entonces, el 7 es un proceso, porque es un proceso entonces que, digamos, digamos de esa forma, así como el relato del Génesis, llega hasta un séptimo día en donde se descansa, se está en paz. Y ese estado de paz quizás es una creación en otro instante, ¿no? Por ejemplo, sería como un estado en donde estás al principio un poco estresado, y luego te vas calmando, luego te vas calmando, te calmas, encuentras la claridad, y luego utilizas esa claridad, ahí llegaste al 6. Luego utilizas esa claridad no sé, para pintar o hacer otra creación de otro tipo, y lejos del estrés, entonces otra creación es un 7 cumplí. Llegaste a ese ciclo, cerraste ese ciclo. ¿Qué es lo que tiene que suceder con el perdón? Tiene que cerrar, tiene que ascender, tiene que moverse. Un poco allí entonces aparece la idea pues del Kippur, ¿no? De expiar, de perdonar. Este es el significado que se le puede encontrar dentro de Kippur, que lo podríamos encontrar con una Baf, pero su raíz es una Kaf P Resh, me refiero a la palabra Kaf P Resh, que esto tiene valor numérico de 300, porque la Kaf tiene valor numérico de 20, la P es de 80, esto suma 100, la Resh 200, esto suma 300, entonces podemos decir que Kippur tiene una relación con el 300, expiar y perdonar. Si pensamos un poco qué es expiar, y ya directamente al diccionario, pues si no vamos a, pues,
podemos decir que para uno es una cosa, para otro es otra, pues lo que dice el diccionario no es que sea así, sino es que para utilizar un punto neutro, tiene que ver con borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio, ¿no? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Purificar algo profanado como un templo. Entonces, expiar tiene que ver con borrar culpas, purificarse, limpiarse de ellas por medio de algún sacrificio. Sacrificio, entonces, en el sentido ya no literal, es otra cosa. ¿Qué sería, no? Purificar algo profanado como un templo, ¿no? Ese templo también, si no estamos en un templo, si no vamos a un servicio, si somos personas que viven lo espiritual de otra manera, el templo es nuestra casa o nuestro cuerpo o nuestra mente o lo que queramos, lo que consideremos un lugar donde habita lo sagrado. Perdonar, entonces, por otro lado, tiene que ver con exceptuar a alguien de lo que comúnmente se hace con todos o eximirlo de la obligación que tiene. Es decir, eximir de algo, es decir, dejarlo que tenga ese valor, quitarle la carga, ¿no? Liberarlo, dejarlo ir. Dejarlo ir, es decir, eh, llegar a ese estado de 7, ¿no? Que se cumpla ese séptimo, que es un proceso entonces, esto del perdón o del expiar. Pero entonces, ¿qué tiene que aparecer en este proceso? Porque el 70, seguimos hablando de 7 y 70, es vinculado con el 300, y por qué habla de espíritu y por qué habla de que pues es espíritu en la materia, porque el 300 es la gematria de dos cosas, de la letra Shin, que sería el sonido de Shin de nuestra lengua, ¿no? Como Chile, ¿no? Algo así. Eh, Tiene que ver, la grafía tiene que ver con dientes, con la forma de los dientes. También se le ha dado otras interpretaciones, pero directamente la letra Shin tiene valor 300 y se dice que representa también el Ruach Elohim, es decir, el espíritu de Dios. Ruach es espíritu, Elohim es Dios. Elohim es una palabra que aparece en el libro, en capítulo 1 de Génesis, como aquella emanación de Dios o aquel nombre de Dios que ejecuta la creación, que lleva a cabo la creación, que lleva a cabo el juicio, es decir, que estructura la creación, que da forma. Aparece Elohim, no aparece el nombre de 4 letras que le llamamos el Eterno, sino aparece Elohim como un nombre que tiene relación con el juicio de la divinidad, de manifestar. Por eso, entonces, el Ruach Elohim tiene que ver con el espíritu, el Ruach tiene que ver con el aire de la manifestación, el aire que manifiesta, el espíritu que manifiesta, lo que vocalizamos. Las letras son muertas si no las pronunciamos, ¿no? Si no las movemos, ¿no? Y ahí viene todo también un tema de la meditación con las letras, etcétera, pero que no viene a este caso, sino que la vocalización de las cosas, decirlas o no decirlas, es ese aire también. Pero esta Ruach Elohim tiene la gematria de 300. Entonces, ¿qué pasa? Que expiar, perdonar, tiene una relación entonces con el Espíritu de Dios, porque en realidad recordemos que Dios es todo misericordia, es todo bondad. ¿Dónde está el juicio en Dios? ¿Cómo nos enjuicia o cómo nos castiga o cómo en realidad nos lleva, nos establece una culpa? Pues claro, eso tiene que ver también precisamente con la idea de lo que nosotros podamos sentir que recibimos como juicio y que nos aferramos a eso y no lo queremos dejar circular. Entonces el Ruach siempre habla de circular, es como un viento, y el viento que hace circula, es la voz que hace el aire, circula. Es un poco la idea de que eso que se retiene es la culpa, es decir, es lo que pesa. Pero siempre el espíritu o Dios es misericordioso, siempre va a ser misericordia. Ojo, no significa que todo es bueno, que todo lo que hay es bueno, sino que significa que desde la fuente, desde el infinito, que se le llama, lo más cercano a la divinidad desde una concepción más profunda, es lo infinito. eh,
es todo misericordia, porque todo se sostiene por misericordia, no es como decir, no hay una razón por la cual el mundo exista, digamos, desde el punto de vista de lo más próximo a la fuente, no desde nosotros, sino desde lo más próximo a la fuente. ¿Cuál es la razón? Misericordia. Para nosotros puede haber otras razones, ¿no? Por la razón, no sé, los hijos, la idea de progresar, el trabajo, que nos den un premio, qué sé yo, irnos de viaje, algunas cosas así, ¿no? Ese puede ser nuestro objetivo, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de lo divino, de la fuente? ¿Por qué existe el universo? Por misericordia, es lo que se dice, ¿no? Luego entonces viene la misericordia y dentro de esas emanaciones se desprende, ¿no? Esa parte dual e interactúan y entran en pugna. Pero estamos hablando de una única cosa que se va moviendo, que es ese espíritu. Entonces es un poco lo que nos exhorta a que la culpa sea una forma en que podamos revalorizar aquellos hechos y podamos moverlos, llegar a ese 7, a ese 70. ¿Y por qué? Porque el perdón es como una vía para transformar, transmutar la culpa mediante ese espíritu, mediante ese Ruach. Ser un vehículo de la misericordia divina mediante el Gesed. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros queremos recibir el perdón o la expiación, también debemos transmitirlo. O sea, no podemos, digamos, de cierto modo, querer recibir algo que no entregamos, ¿no? Es como si queremos sentir la misericordia divina, debemos también imitar esa misericordia divina. Si queremos que la divinidad haga nuestra voluntad, tenemos que hacer nosotros la voluntad de la divinidad para que ambas sean una sola cosa. Entonces, por eso es que a veces esto de la culpa o de la expiación no funciona cuando va en una única vía, de recibirlo, de querer recibirlo, pero no transmitirlo en las otras cosas, no conceder esa función del perdón. Por otro lado, ya si nos ponemos un poco más en el tema de la aritmética de la suma, de que esto un poco va a la gematria, ¿no? Que a veces puede ser un poco engorroso porque son muchos números, pero créame que hay muchas cosas que nos dicen y que no solamente porque lo diga yo, sino que aparece ya en la tradición, o ha sido una forma mediante el cual los que estudian la tradición han podido llegar a cierto entendimiento y lo han escrito y nosotros lo leemos y así de esa manera vamos de alguna manera vivificando y haciendo que el texto sea más más profundo y que nos pueda entregar más cosas, ¿no? Y entendiendo entonces que a través de pues del darle digamos, este sentido a los números, también nos puede ayudar a entender que nada es al azar, que todo tiene cierto patrón, cierta, todo tiene una función, ¿no? Cada número tiene su función. En este caso, pues si hacemos una sumatoria, sumamos tres números de tres palabras que hemos mencionado, 300 como ruas o expiar, perdonar, 70 secreto, consejo, ¿no? Lo que nos trae aquí es eso, el 70, y más 6 que es los 6 días de manifestación, sacando el séptimo, que tiene que ver con ese descanso, obtenemos 376 que es la gematria de Shalom. Entonces, el estado de Shalom es un estado de paz, digámoslo así, pero es un estado de estar bien con el otro. Es como recibes al otro, es como decir, adelante, te recibo, ¿no? Sin ningún tipo de, de doble intención, sino que te perdono, no hay ningún tipo digamos, de restricción en esa bondad. De esa manera, entonces, 300 más 70 más 6 da esta gematria de Shalom, entonces significaría entonces que el Espíritu de Dios, el secreto o su consejo, el consejo o lo que nos transmite ese espíritu, ese aire, ese ruach, en nuestro entorno, en este 6 que es ese adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo, ¿no? Los 4 puntos cardinales, incluyendo también el tiempo, inicio y fin, ese 6, ese consejo lo debemos, digamos, si lo
lo transmitimos en ese 6, o estos 6 días, o este plano de 6, tenemos ese shalom, esa paz que finalmente es el punto 7 del perdón, es alcanzar esa paz. No solamente una paz hacia el otro, hacia el cual uno le está entregando el perdón, sino también interior. Pero también la paz que encontramos cuando sentimos que la misericordia de Dios nos está alcanzando, que nos estamos recibiendo esa misericordia. Es un estado en donde nos sentimos, decimos, el universo me ha perdonado, o la divinidad me ha perdonado, o estoy en paz. No tengo lo que quizás en otro momento quise, pero estoy en paz, ¿no? Y ese estado de paz es un bien muy preciado, no se vende, es algo que pues va más allá del mundo de Asia, como se le llama, hay 4 mundos en este sentido hablando, un mundo más de la materia, de la acción, otro mundo más de la forma, y ese shalom va un poco más hacia allí, no tanto hacia la acción, es algo más que tiene que ver, sí, con lo físico, pero con el sentir, pero también con la mente. Por el otro lado, también si hacemos un poco otras cosas más con la suma de 70, ¿no? Como Shvin, que mencionamos que así es la forma como aparece en la Torá 70, 392, que sería séptimo, ¿no? Como aparece en el Génesis como séptimo día, y el 267, que es una palabra que tiene que ver con el carruaje celestial, el carro de Dios, Merkabah, decíamos, ser un vehículo de esa misericordia divina en principio, ¿no? La tradición o el pensamiento o lo que se dice acerca de la Merkabah que aparece en el libro de Ezequiel, hay muchas cosas más profundas allí. Obviamente no es este el contexto para hablar de eso, sino es una invitación para que también lo averigüen y lo investiguen, pero en principio, en el sentido de lo que significa Merkabah, es un carro, un carruaje de la divinidad. ¿Cómo podemos nosotros contemplar ese carruaje de Dios en nosotros mismos, aplicando esa bondad, ese perdón? Es decir, 70 más séptimo, más ese carruaje, nos lleva al valor o a la cifra de 1081, y 1081 es un número en el árbol de la vida muy agraciado, importante, porque es la gematria de Tiferet, que es la cefira que representa la belleza, la verdad, la armonía, entre otras cosas también la Torá, representa también los cielos. Es la cefira 6 del árbol de la vida, y le muestro entonces dentro del árbol por qué es tan bonita, y tiene que ver también con nuestro corazón, porque está en el centro del árbol, está en el medio, dentro de la misericordia, mira directamente a la unidad, a Keter, a la unidad de Dios, lo mira directamente, recibe su influjo directamente, está en el medio y recibe de las sefirot superiores, recibe del mundo, de los mundos superiores, pero también entrega hacia todos los que tiene abajo. Es decir, es un altruismo, es la verdad, porque la verdad en el sentido tiene que ver con lo más profundo de la belleza, ¿no? Más allá de que pues la verdad va ido cambiando para nosotros en el sentido más de la razón, pero la verdad en el sentido del espíritu es la divinidad, es decir, la contemplación de la divinidad y todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, este cifra, este 6, esta cifra, ¿no? que sacamos, interactúa tanto con la corona, con la unidad, interactúa con la sabiduría, con el entendimiento, con el rigor que es necesario para expulsar aquellos sentimientos que queremos expulsar, y el gesed que podemos utilizar para atraer aquello que queramos atraer de la divinidad. También de esa manera Tiferet recibe de ellos, pero también entrega hacia los que tiene abajo, en algunos textos como en las palmeras de Deborah se le llaman los hijos, los pobres, los que necesitan de su alimento. Entonces, de alguna manera es una alegoría, ¿no? De decir que este es el rey que entrega el alimento, y viste a los pobres, le entrega el alimento, ¿no? Hacia Yesod, ¿no? Que está abajo de él. No lo retiene, lo entrega. Es como una luz que desciende del infinito, es una única cosa, una única luz espiritual que va descendiendo y se va estructurando hasta que se va volviendo de lo sutil a lo más, a lo más, digamos, tangible, a la materia. Y de la misma manera, Tiferet entonces va entregando igual hacia Jod, Nexag y Yesod. Nexag, que es el 7, Nexag 7. Nexag tiene que ver
con un movimiento continuo por eso se le llama victoria, porque es un movimiento, movimiento continuo de expandirse, de buscar, es como cuando insistimos con una cosa, insistimos, intentamos, vamos, lo damos, ese espíritu, ¿no? Pero que también tiene el otro lado que puede conducir hacia eso que buscamos y somos necios, ¿no? También tiene que ver un poco con eso, pero es el 7 y Tiferet le entrega a su pueblo, a los pobres, y luego esa bendición llega a Malhut, al reino, y se produce una alegoría que es la unión, digamos el rey, Tiferet, ¿no? Ya viene de los cielos y llega hacia su reino, se acopla o se une a la reina, a la Binah, a la Malhut, que es una forma de Binah, pero más terrestre, se une en el reino, ¿no? Entonces, Tiferet es eso, es esa armonía que podemos encontrarla como un centro, como nuestro cuerpo es el corazón, por ejemplo, que es un órgano que no solamente en el sentido físico nos mantiene vivo, sino que en el sentido simbólico representa el centro que marca el tiempo físico y espiritual. Y entonces este centro, este corazón, pues tiene esta relación o tiene se produce este fenómeno de gematria cuando sumamos 70 más séptimo más ese carruaje, es decir, ese carruaje entonces es importante para encontrar ese centro, más allá de lo que signifique en lo más profundo, incluso hay otras explicaciones que van más allá del libro de Ezequiel con lo que tiene que ver con esta idea del cartel, de la Merkabah, pero pues lo importante aquí es transmitir que si es convertirnos o contemplar ese carruaje o convertirnos en parte en un vehículo de esa divinidad es poder transmitir esa misericordia de una manera también sin perder de vista el rigor que debemos aplicar algunas veces para mantenernos también firmes. Entonces, esta belleza tiene que ver con esta cifra. Por otro lado, no perder de vista también durante estos días que estamos pues hablando pues de equinoccio y entrada de la energía ya más en el sentido de la naturaleza en Libra, por lo tanto tiene que ver primero el equinoccio que habla de igual día, igual noche, como una balanza en donde se pesa la luz y la oscuridad, ¿no? Es como una balanza, es como la entrada a un momento en donde ya, digamos, la oscuridad está dominado, hay un día en donde son iguales, hay una balanza, y luego el otro y llega, y es un proceso que se repite y aparece en distintas festividades de la historia de las religiones. Es como que la naturaleza es tan sabia que funciona de esa manera, más allá del hombre, y como también para hablarnos de que estos procesos no solamente ocurren como una experiencia del alma en el hombre, sino como una experiencia de la propia alma, de la tierra, que nos muestra este día de igual luz, igual luz, igual oscuridad, igual día, igual noche, que lo podemos medir, que lo podemos entender, que lo podemos igual presenciar, sentir también a nivel emocional y mental también, probablemente cambiamos en sintonía con estos cambios de estaciones y entrar a este signo que tiene que ver con la balanza, con el juicio, y en donde el juicio entonces implica pues el perdón. Entonces es un momento precisamente de evaluarnos, no solamente de la manera como querramos de comulgar con esa idea del perdón, sino que ya internamente poder también soltar algunos temas, algunas cuestiones que tienen que ver con esa balanza que pues, puede estar más inclinada hacia un lado o hacia el otro, y entendiendo pues que al igual que la naturaleza va pesando en este mes, digamos, todo el movimiento que circula en la naturaleza a nivel de cómo acá en el sur de América se expande como primavera, allá en el norte se va más hacia lo profundo, ¿no? Se va a gestar esa semilla a lo profundo de la tierra para que en la primavera, que sería el próximo ciclo, toda esa fuerza se salga a la luz, ¿no? Y así mantenióse un ciclo que no se detiene de la misma manera, entonces es una enseñanza que pues nos indica que si retenemos aquello eh, que nos genera esa culpa,
primero es una forma también de ver ese egoísmo de retener, pero también no actuamos en sentido de lo que podríamos ser o hablar de esta sefirá de Tiferet, que tiene entre otras cosas, porque tiene otros significados, ¿no? De recibir, de recibir de los cielos, pero también entregar, ser un conector, estar en el medio, conectado con ambas cosas, hacia arriba y hacia abajo, pero estar en el medio, sentir ese centro, ¿no? Que de alguna manera entonces tiene que ver con esta balanza y el signo de Libra. Pero ya como para redondear entonces este tema, ya para concluir, el 70 es la gematria de la letra Ain directamente, porque hablamos de 70 ya desde el 7 y desde algunas palabras, pero las letras aquí en 70 es la letra Ain. Es una consonante que puede tomar una vocal A o E, o va a depender de la vocalización, pero es una consonante, ¿no? Para que no se confunda, es un alfabeto consonántico, pero más allá de eso, su valor numérico es 70. Entonces, a nivel de lo que representa, o más bien del significado de Ain, Yin, es ojo, es el ojo, ¿no? En principio tiene que ver con el ojo, la visión, la vista. La vista, es decir, el observar, el donde ponemos el foco, ¿no? Y por el otro lado se dice que a nivel de la letra, de la grafía, es precisamente, hablamos de la letra Zain, es la letra Zain aquí, la forma de la letra Zain y la letra Pa. Las dos letras que hablamos, el 7 y el 6 en una letra, formando, ¿no?, como esas resorteras o esos lanzapiedras que aparecen en algunos países de, de Latinoamérica, pero tiene la idea del ojo y tiene la forma de una Zain unida con la Baf. Se dice que tiene que ver con el profundizar y completar, Zain y Baf. Profundizar como con el ojo, profundiza, va a profundizar, va a clavar, ¿no? Va a fijar y va a completar, ¿no? Como la Zain que tiene que ver entonces con el 7, va a ir de un ciclo al otro. Entonces, el 70 es finalmente la idea, pues, de la unión de este 7 y este 6 en la letra, a través de la gematria, me refiero, pero ya a nivel del 70 como parte de un ciclo del 7 en 10 estaciones, es decir, que son 10 estaciones. Es el ciclo de los números, del 1 al 9, y luego pasa al 10, que es otro ciclo, es decir, el 70 es el 7 llevado a ese otro ciclo, lo que igual marca una continuidad, lo cual cuando hablamos de 70, probablemente hablamos de un secreto, de algo que no necesariamente tiene una función de una cantidad matemática, sino que está hablando probablemente de una tradición, de algo más abstracto. Algunos dicen que 70 es el nombre de una tradición, secreto, por lo tanto, y marca no una cantidad directamente como 70 veces algo, sino que marca una continuidad, un linaje, algo que va transmitiéndose de un lado al otro, ¿no? Que va cumpliendo su ciclo también, que va ascendiendo o descendiendo según lo que corresponda, pero es algo cíclico, es algo que se mantiene, y entre otras cosas, ese sería, pues, la función, pues, aquí del 70. De, de esto va entonces, o de esto se ha tratado la ponencia del día de hoy. Ahora, pues, quisiera abrir un poco la, los micrófonos para que pues cada quien cuente acerca del 70, qué significa el 70, qué significado ha tenido el 70, qué experiencia han tenido, qué es para ustedes el 70 y el 7 y el 6 y todo esto que hemos hablado, para también nutrirnos mutuamente acerca de esta situación. Pues, ¿quién empieza? ¿Alguien? Paula dice, los ojos son la lámpara del cuerpo. Leí una vez. Sí, sí, sí. Es una forma también de una ventana, ¿no? Para mirar el alma, ¿no? Los ojos. Y también pues tienes como
te miden los ojos cuando te escanean los ojos, ¿no? En los dispositivos y te identifican, ¿no? Es como una huella dactilar, es como entenderte, ¿no? Es como conocerte. Eh, y en ese sentido, en la letra como ojo, pues es como la letra que está allí mirando, ¿no? Constantemente, por eso está siempre allí. ¿Qué más? Hola, ¿me escucha? Eh, ¿Sí? ¿Te escucho? Ya, hola, muchas gracias por la clase, interesantísima. Tengo una pregunta, no sé si tenga que ver un poquito en el contexto, pero quedé muy metida con el número 1081 que se relaciona a Tiferet. Y mi pregunta es, ¿por qué 1081 a Tiferet? Ya, porque la sumatoria de la palabra Tiferet, es decir, a ver, vamos a ponerla am, aquí, ¿cierto? ¿Aquí se ve? No, no está No, en aún no. pantalla. A ver. Ah, que creo que eso, deja de compartir. Espera. ¿Ya? Ok, mira, 1081. ¿Por qué? Porque esta palabra se escribe TAF, que tiene un valor de 400, luego la letra Pei, que tiene valor de 80, la letra Aleph, que tiene valor 1. Aquí tenemos entonces 481, ¿verdad? Entonces, luego sigue la letra Resh, que tiene valor numérico de 200, tenemos 681. Luego tenemos la otra letra Taf, que es 400, ahí sería 1081. Por eso es que en gematria, la palabra Tiferet, que está aquí en hebreo, Taf, Pe, Aleph, Resh, Taf, tiene la gematria de 1081, por lo tanto, una palabra con 1081 o un grupo de palabras, una conexión de conceptos que lleven al 1081 nos llevan hacia ese centro. No sé si eso es lo que preguntabas. Sí, sí, es justamente eso. Muchas gracias. ¿Y se ve también o nada que ver que también tenga un significado sumar dígito por dígito 1081? Como por ejemplo 9, también esa relación que llega a Yesod o no sé. Sí, eso también se podría hacer, porque lo que pasa es que hay distintas formas o métodos, ¿no? Este sería, ya digamos, cuando quieres reducir totalmente la cifra para llegar a un valor que tenga que ver ya directamente con una secuencia de números de una cifra, al menos, siempre de una cifra, y vincularlo con alguna idea de una cifra, en este caso, como tú dices, del árbol de la vida. Si tú sumas 1 más 8 más 1, aquí entonces obtendrías, ¿no? ¿Qué obtendrías? 10. Bien, Es Malhut. decir, entonces obtendrías 1. Es decir, podrías decir, obtengo Malhut, obtengo 1, o sea, Keter o Malhut, y Tiferet está en el medio. Entonces no deja de ser un poco sorprendente, aunque pues en este tema de la gematria todo a veces puede parecer sorprendente en el tema de que, pues claro, te hemos dicho, ¿no? Como tú sugieres sumarlo, que es válido, te digo, sí es válido sumarlo. Por eso va a depender hacia dónde dirigimos la interpretación, porque la gematria busca un poco conectarnos con algo que buscamos cuando estudiamos, ¿no? Para usar la gematria hay que estudiar el texto hebreo, y la gematria es una herramienta, no perdamos de vista de esto, no es algo externo, sino es una herramienta de la Kabbalah y de otras cuestiones más, ¿no? Del estudio sobre todo. Entonces, según lo que está alrededor, utilizamos un método u otro, ¿no? Hay distintos métodos, como hemos dicho, y sí, cuando sumamos, en este caso da 10, que es Malhut, o también lo podemos decir 1 más 0 es 1, entonces también tenemos Keter, 1, y está en el medio Tiferet, ¿no? Precisamente, ¿no? De estas dos sefirot. Claro. Y he escuchado también que Keter es como el hermano gemelo de Malhut, algo así. No sé si hermano gemelo, en el sentido de hermano,
pero sí podríamos decir que el árbol de la vida no es solamente es un esquema de una única cosa, sino que hay una secuencia de árboles. Entonces, en principio, porque hay otras cosas más respecto a esto, en principio, el Malhut de un estado es el Keter en el siguiente estado. O sea que, para decirlo más simple, luego aquí en Malhut, aquí termina Malhut, empieza otro árbol en donde este Malhut es el Keter de ese siguiente árbol. Es como una cadena. Entonces, hay una unión, sí, como hermano, pero también hay algo más estrecho que el hermano, pero sí, están relacionados precisamente, sí. También están No. relacionados con una paridad del bien, relacionado con el bien y el mal, en el sentido en el Sefer Yetzirah, en el sentido Ah, de las lo Clifford. que, claro, en el sentido de la percepción del bien como Keter y Malhut como el mal, pero que en realidad es otra, digamos, es esa luz ya en la vasija, ¿no? Va a depender del estado de la vasija en realidad. Pero sí, hay una Mm, relación entre Keter y Malhut, sí. muchas gracias, muy amable. Ya, no hay de qué. ¿Algo más? A ver si han escrito algo más. Eh, pero enseño español, me gustaría saber qué decía. Eh, pero me gustaría saber cómo introducir a este tema para niños. Sí, hay un tema con los niños ¿de qué nos podría servir en principio de una manera, no solamente a los niños, sino a todos, es el estudio de los nombres, de nuestros nombres? O sea, la gematria es la idea de que las letras tienen un valor numérico y los valores numéricos se pueden relacionar simbólicamente con otras cosas. Nuestros nombres son letras, entonces nuestros nombres pueden ser llevados a números y allí podemos un poco trazar qué tenemos, qué vasijas, porque los nombres son vasijas en ese sentido también para recibir algo, ¿no? Entonces, no solamente para los niños, sino también para nosotros mismos, el entender de dónde vienen nuestros nombres, no solamente si es hebreo, sino que también se puede utilizar algo que es la transliteración, es decir, llevar un nombre de etimología griega a una transliteración hebrea para obtener un valor numérico, o también si el nombre está presente de alguna manera en la Torá con una impronta que caracteriza al nombre, por ejemplo, de raíz germánica con el nombre de raíz hebrea, y no se comunican entre sí, pero su impronta es la misma, es decir, un nombre que marca fuerza, poder, etcétera, también hay un vínculo allí. Entonces yo creo que por el tema de los nombres, del estudio de los nombres, puede servir no solamente para ver niños, o sea, para observar niños, sino también para observarnos a nosotros. Y esto no es menor porque los nombres son muy importantes en lo que nosotros entregamos a los hijos de manera tal que pues es una marca, es algo que también es una impronta que le entregamos para que hagan uso de ella y por algún motivo o por algo se los hemos colocado, y entender esos nombres no solamente tiene que ver con el simbolismo, sino por ahí lleva también a una cuestión ya más bien de la familia, ¿no? Quizás el estudio de los nombres también lleva un poco a entender el linaje familiar y entre otras cosas más, incluso del ámbito psicológico en esta parte. Así que por eso, por ahí podría ser. Eh, para mí fue demasiada información, el por qué que se habla, pero por ahora entiendo el por qué se relaciona mucho con claro, el 7 en ese sentido, pues un proceso que va perdurando. Eh, 70 para mí es poner atención. Claro, 70 es poner atención, 70 es el ojo, es el yin, ¿no? Es el ojo, es mirar, poner atención, fijar el ojo, no el ojo solamente físico, sino la atención. Ya tenía entendido más del número 7 sobre el descanso, la liberación. Claro, el séptimo día del descanso en el relato de la creación, que es bueno leerlo, releerlo, entenderlo varias veces, porque así vamos ascendiendo un poco de la interpretación literal y vamos captando el sentido más profundo de eso. Gracias a ti, Cristina. Ok, estará disponible. Sí, sí, por ahí estaría disponible en algún momento para compartirla.
Bueno, si hay alguna otra pregunta, si alguien más quiere decir algo, hablar, si no, damos por finalizada la sesión. ¿No? Nada. Bueno, entonces voy a dar por finalizada la sesión. Quiero agradecer mucho su presencia. Comentarles también que si han llenado el formulario, pues muchas gracias. O sea, el formulario que les comenté en el chat. Si no se los paso de inmediato acá, esto me sirve a mí para también tener una idea de hacia dónde estamos nosotros llegando. Y nada, dale las gracias y bueno, ojalá nos veamos muy pronto por allí en algún momento.